Mi nombre es Claudia Moreno Rojas. Vamos a presentar una maqueta sobre generador eléctrico. Pues el generador eléctrico va con hidráulica. ¿Por qué hidráulica? Pues porque la hidráulica es el aprovechamiento de movimiento de cualquier objeto y eso hace que se produzca una energía eléctrica. En este caso es el agua. Esto es gracias a dos uniones de energías, la cual es la potencial y la cinética. Potencial, ¿por qué? Pues porque el agua está en una situación de caída y cuando cae a una turbina, la turbina está en movimiento, lo cual está en energía mecánica y en este caso al mismo tiempo se convierte en energía cinética y de ahí se produce una energía eléctrica. Pues Carolina Vargas, para este proyecto se necesita saber tres cosas muy importantes, que es generar, transmitir y distribuir. Bueno, como muy bien dijo mi compañera, la energía hidráulica es la que es la encargada de convertir energía mecánica a energía eléctrica. Bueno, para ello necesitamos saber que esa energía eléctrica pasa a un transformador que la reduce. Tenemos tres transportadores, la alta, la mediana y la baja. Bueno, se reduce primero para la alta de un 420 kilovoltios a un 132 kilovoltios, que es para la alta. Luego pasa a otro transformador para que la reduce de 132 kilovoltios a 20 kilovoltios y para la mediana. Y para la baja la reduce de 20 kilovoltios que la pasa a trifásica y es de 400 voltios a 200 voltios. Bueno, muchas gracias. Hola, yo me llamo Daniela Pintana Amado, soy del grupo 11-3 del Colegio República Dominicana. Yo les voy a explicar los tipos de corrientes eléctricas. Hay dos tipos de corriente, que es la corriente continua y la corriente alterna. En la corriente continua son los generadores que se utilizan como pilas, batería, dínamo. Y la corriente continua no cambia de valor ni de sentido a lo largo del tiempo y siempre sigue la misma dirección. En la corriente alterna se produce en las centrales eléctricas. Este tipo de corriente cambia periódicamente de intensidad y de sentido a lo largo del tiempo. En la corriente alterna, ahí vemos dos tipos de corriente, que es la monofásica y la trifásica. En la monofásica suele que existe una única señal de corriente que se transmite por el cable de fase y se retorna por el cable de neutro, que cierra el circuito. El monofásico se usa con una tensión de 230 voltios entre fase y neutro. La trifásica es un sistema de corriente alterna acopladas que tienen tres corrientes que producen simultáneamente en un mismo generador. Cada una de estas corrientes se transporta por un conductor de fase y se añade un conductor para el común de las tres fases, que sirven para cerrar los tres circuitos. En este caso, acá en esta sociedad podemos ver que estamos utilizando una corriente alterna, que es la monofásica, que son las que nos llegan los enchufes a nuestras casas, ¿sí? Que podemos conectar así fácil para conectar un cargador normal, que son de doble empática. Y la corriente trifásica son las que podemos utilizar en las grandes empresas, que esas como son, por ejemplo, esas grandes neveras, grandes motores que tienen como tres paticas que se utiliza como más de multitomas. Entonces eso es como la diferencia de alto voltaje entre monofásica y trifásica. La trifásica tiene mayor entrada de voltaje que la monofásica. Gracias.
volví para explicarles un poquito más allá de lo de los transformadores. ¿Qué es un transformador? Los transformadores es una máquina estática de corriente alterna que permite variar alguna función de la corriente, como el voltaje, la intensidad, manteniendo la frecuencia y la potencia. También podemos decir que al aplicar la fuerza electromotriz, es el devenado primario, es decir, una tensión que se origina de un flujo magnético en el núcleo de hierro. Este flujo viajará desde el devenado primario hasta el secundario. Con su movimiento originará una fuerza electromagnética en el devenado secundario. Podemos decir que los transformadores son los que se encargan de disminuir o aumentar la cantidad de voltios en cada uno de los transformadores. Gracias. Mi nombre es Lizeth Suárez, vengo del Colegio República Dominicana de grado C3. Hoy les vengo a presentar cuáles son los circuitos. Primero que todo, ¿qué es un circuito? Un circuito es la salida de una corriente eléctrica que tiene como punto de salida y punto de regreso. Circuito en serie. Un circuito en serie es aquel que en los conectores de las corrientes están por sus extremos de manera que en la misma corriente fluyen en cada uno de sus componentes. Entonces, las características son: la corriente que fluye en un circuito en el mismo, el total de las resistencias es igual a la suma de todas las resistencias. Si la caída de voltaje a pasar por una resistencia, los valores son diferentes. De cada una de las diferentes del voltaje es igual al voltaje de alimentación primario. Ahora vamos a hablar sobre el circuito paralelo, que es lo que tiene nuestra maqueta. Nuestra maqueta está en un circuito paralelo. ¿Qué es un circuito paralelo? Es la corriente que fluye a través de los diferentes caminos. Hay diferentes caminos, como acá se puede observar. ¿Cuáles son esos caminos? Las cargas que pueden estar de extremo a extremo, sino de lado a lado. Entonces, no de aquí a acá, sino de lado a lado, del negativo y del positivo. El posible positivo se conecta a la patica del LED positivo y el cable negativo se conecta a la patica del LED negativo. Estas características son: la caída del voltaje a través de la resistencia es la misma. Si la resistencia es la misma, en paralelo son diferentes los voltajes en la corriente a través de ellas, será proporcionalmente diferente. La suma de las corrientes por separado serán iguales a las corrientes de un circuito. Las resistencias y las corrientes tienen una relación inversa. Circuito en serie. Para poder hallar la magnitud del circuito en serie de la corriente, aplicamos la ley de Ohm, que es I dividido en U sobre R. Entonces, 12 voltajes, 10 ohmios, nos da como resultado, se divide y nos da como resultado del 1
1.2 amperios. 1.2 amperios. Circuito en paralelo. Para hallar la corriente del circuito en paralelo, podemos influir que cada resistencia tiene que aplicarse la ley de Ohm, que es la que vimos aquí. Entonces, cogemos 9 voltios y los dividimos en 15 amperios. Esto nos da como resultado 0,6 amperios. Ahora vamos a hacerla con el 20, la otra resistencia. Entonces 9 dividido en 20 amperios, 20 ohmios. Como resultado nos da 0,45 amperios. La suma de estas dos resistencias es 1,05 amperios. Bueno, ahora vamos a hacer funcionar la maqueta. Nosotros lo íbamos a hacer con agua, pero con agua no se pudo. Entonces lo vamos a hacer con aire, con secador. Esta es una maqueta. Al poner el aire en las cucharas, esto va a hacer que ruede las pelotitas y así va dando energía mecánica a cinética al motor y así los bombillos van prendiendo. Como ven, todos los bombillos prenden porque está el circuito paralelo. Gracias por su atención.